Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en Movimiento. El día de hoy estoy bastante contento, no solo porque el día está bonito, agradable. Este mes de abril han sido temperaturas bastante agradables aquí en la Florida, sino porque hoy tengo buenas noticias en relación con este canal. Después de más de 10 años tratando y insistiendo, haciendo mis videos. Al principio casi todos eran de carácter familiar, eran videos para que los viera mi familia, compartí con mis familiares y amigos momentos importantes de mi vida. Eso era lo que hacía originalmente en YouTube, agarrar material de mis actividades y publicarlo para que lo vieran mis amigos y allegados. Pero con el tiempo empecé a entusiasmarme con algo importantísimo en la ciencia, que es comunicar los alcances de la ciencia. La ciencia durante mucho tiempo fue o ha sido tradicionalmente compleja de entender, eh, y eso ha hecho pues que los científicos en muchos casos sean vistos como, como unas personas que no se comunican efectivamente con el resto de la población, esencialmente producto de la naturaleza del lenguaje científico, que utiliza una serie de términos que requieren de una educación previa, de conocerlos, su significado y sobre todo su contexto, para que podamos en el mundo científico comunicarnos. Eso hacía que la comunicación científica fuera pues, como como un lenguaje propio de aquellas personas educadas en ese sentido. Y las personas comunes y corrientes pues no se sintieran eh, informadas o no pudieran entender realmente los alcances de muchas de las cosas que se hacen en ciencia. Eso hizo que se desarrollara algo que se llama el periodismo científico. Periodistas especializados en el lenguaje científico y que eran capaces de traducir los logros de ese mundo en lenguaje que la gente pudiera entender. Y de hecho, el mundo se llenó de muy buenos comentaristas y reporteros periodistas que tenían la responsabilidad de explorar el mundo científico en todas sus diferentes disciplinas, la física, la química, las matemáticas, indagar en qué áreas podía estar el público interesado y crear verdaderamente resúmenes de esas informaciones en un lenguaje claro, conciso y que la gente pudiera entender. Sin embargo, con la llegada de los medios, digamos, democratizados, entendiendo por un medio democratizado, un medio donde cualquier persona podía grabar y publicar un contenido propio, empezó a popularizarse o a entusiasmarse muchos científicos al hecho de poder comunicar directamente sus conocimientos, sus experiencias y sus logros. Eso hizo la creación o el desarrollo de muchas personas que ustedes los verán en YouTube, personas como yo y como muchos otros, que después de una vida profesional dedicada a la ciencia, nos hemos dedicado en cierta forma a la comunicación social, a comunicar lo que sabemos y a tratar de hacer un esfuerzo por educar y divulgar en una manera clara que la gente pueda entender. Mi área de experiencia es medicina e ingeniería médica. Un área, si se quiere, relativamente nueva, con toda una nomenclatura, con toda una cantidad de vocabulario tomado de las ciencias y de la ingeniería, pero aplicada a las áreas de la salud. Y eso me ha permitido, pues, de una u otra manera, no solo ayudar a mis colegas a entender mejor la parte de ingeniería, sino ayudar ahora al público a entender muchos aspectos que tienen que ver con la salud. Y lo mismo ha pasado con la astrofísica, la física, la biología, ciertamente la medicina. Hoy hay una enorme cantidad de médicos en YouTube
haciendo programas excelentes. Muchos promocionando productos y eso en forma negativa, pero la gran mayoría yo diría que se mantienen dentro de los límites éticos de la medicina y de la ciencia, tratando de educar más que de vender. Bueno, hoy voy a hablarles en particular de un programa que vi ayer, de uno de esos personajes científicos que prácticamente ella se ha dedicado a la divulgación en YouTube. Se ha transformado como yo en una youtuber. Me estoy refiriendo a una físico alemana, una mujer joven, una mujer interesantísima y muy brillante. Se llama Sabine Hossenfelder. Y ella, de unos tempranos logros en materia de YouTube, se ha transformado en una persona que, a mi juicio, ha hecho un tremendo trabajo en llevar ciencia compleja a el mundo de la gente común y corriente, como yo, por ejemplo, que pienso que en el área de ella, de física nuclear, física de partículas, etcétera, matemáticas, no soy precisamente una autoridad, pero ella sí lo es, y ella en ese sentido, pues, ha hecho ahora su canal, un canal muy solicitado y muy concurrido. Tiene varios millones de personas que la siguen, yo la sigo constantemente porque me parece que su material es muy bueno. Y la he visto progresar, la he visto pasar de ser esa mujer tímida, hablando en un lenguaje más bien totalmente científico, con cierta timidez frente a la cámara y con todas las limitaciones que tiene los que nunca hemos estado frente a las cámaras y de repente empezamos a grabar en el interior de nuestras casas programas sobre ciencia y sobre tecnología, a ser hoy verdaderamente una mujer que hace muy buenos programas. Y todo este preámbulo es para decirles que recientemente ha hecho 2 o 3 programas muy buenos, que los voy a señalar abajo para que los vean, donde ella habla sobre el cambio climático. Ella aborda muchos temas, sobre todo desde un punto de vista científico, y uno de ellos tiene por título eso. Yo nunca me había preocupado, dice algo así como, yo nunca me había preocupado por el cambio climático, pero después de haber revisado las cifras más recientes, ahora sí estoy preocupada, ¿no? Y no les voy a contar mucho para estimularlos a que ustedes la escuchen, y los que no entiendan el inglés, la pueden ver. Ahora YouTube, a diferencia del pasado, donde los subtítulos en otro idioma dependían de una serie de colaboradores que traducían el video y lo montaban la traducción para que la gente pudiera entender lo que se estaba diciendo, ahora evidentemente YouTube está utilizando inteligencia artificial que permite una traducción simultánea en muchos idiomas. Entonces, cuando ustedes vean un video que está en inglés, que yo recomiende o que cualquier otro recomiende, activen los subtítulos y escojan el idioma en el cual quieren y se van a ver sorprendidos de cuán precisa y cuán rápida es la traducción, como les dije, simultánea de estas inteligencias artificiales que están permitiendo que mucha gente que tenía la barrera del lenguaje y que no podía entender de qué se trataban estos maravillosos videos, pudieran ahora entenderlo. En este video ella señala algo que es importante. Ella comenta en forma preocupante la situación que se nos está presentando de que todas las proyecciones de los modelos climáticos que se habían hecho, siempre que se hace un modelo es una forma de pronosticar el futuro. Y siempre se habla de tres tipos de modelos en general, de 3 estrategias de modelo. La más probable, la más positiva, o sea, la más optimista, y lo que se llama la del peor escenario. En otras palabras, y eso lo puede usted hacer todo el tiempo con su propia vida, usted puede decir, bueno, yo voy a comprar una casa. Lo más probable es que me vaya bien por esto y porque hice un préstamo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puede pasar y qué es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Entonces uno siempre crea 3 posibles escenarios o modelos.
Eso mismo han hecho los científicos que están monitorizando la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, que están monitorizando de dónde viene ese carbono que está en el CO2, en el dióxido de carbono, cómo está la producción por actividades humanas de ese CO2 y cómo está la naturaleza equilibrando esa sobrecarga ahora de CO2 que estamos lanzando a la atmósfera y cómo son esas modificaciones climáticas. Y en base a eso se habían establecido, como les digo, 3 modelos. Todo esto lo estoy sacando del programa de Sabine y me gustó mucho y me gustaría escuchar sus opiniones en relación con esto. El plan optimista hablaba de unos 3.5 grados de aumento en la temperatura, en una cosa que es un indicador de temperatura, no es una temperatura en un sitio en particular, sino un índice de temperatura de equilibrio. Y lo más probable era que fuera de 4.5. Y lo peor que se podía esperar era que subiera por encima de 5. Aparentemente, según ella, la investigación que ella ha hecho, la gran mayoría de los últimos números recientes superan el peor escenario. Eso la alarmó y eso fue lo que la hizo hacer el programa comentando eso, ¿no? Lo que me llamó la atención no fue eso, sin embargo, el hecho de que ella alertara eso, sino las conclusiones que ella saca sobre lo que va a pasar o lo que puede pasar si esto sigue manteniéndose así y si el planeta entero o las autoridades que pueden en un momento dado tener algo que ver con controlar esta situación, porque ustedes saben que el problema es el efecto invernadero. Mientras más CO2 hay en la atmósfera, más ese CO2 atrapa el calor. Se produce un efecto invernadero que va a sobrecalentar eventualmente el clima, creando pues una serie de desajustes climáticos. Un desajuste climático es lo que estamos ya viendo desde hace tiempo, ¿no? Áreas donde no debería haber nieve, ahora hay nieve, áreas donde debería estar congelado, ahora está derretido, tormentas más grandes de lo que una vez fueron, cambios de temperatura absolutamente insólitos, en donde áreas donde nunca había habido frío, ahora hay bastante frío y lo contrario, ¿no? Áreas donde había habido invierno, ahora resulta que tienen un clima primaveral. Todo esto crea desajustes, pero sobre todo, no tanto en los seres humanos, que tenemos la capacidad de controlar nuestro clima con aire acondicionado o abrigarnos más, porque mucha gente prácticamente le da poca importancia a este cambio climático, porque dirá, bueno, que suba 2 o 3 grados, ¿cuál es el problema? Gastaré más en aire acondicionado o si hace mucho frío, pues me compraré una mejor chaqueta o pondré la calefacción. Bueno, la cosa es más compleja que esa porque los escenarios que ella plantea allí y que son los que ha presentado muchísimos climatólogos, no tienen nada que ver con el hecho de que nosotros aumentemos o no la apreciación nuestra de la temperatura donde vivimos, sino de los cambios en la biología, en la producción de cultivos agrícolas, en la distribución del agua potable, del agua dulce a nivel mundial, que puede crear crisis que según ella y según la mayoría de los climatólogos van a empezar esencialmente por las áreas ecuatoriales, que son las áreas más calientes del planeta, que por cierto son las áreas donde vive más gente en el planeta. Las áreas ecuatoriales, ¿no? Al norte y al sur del Ecuador, cercano pues en esas áreas. Por cierto, en esa zona, en el caso particular de Latinoamérica, vive muchísima gente, ¿no? De allí vengo yo, del norte del Ecuador, ahí en el país que se llama Venezuela. Bueno, resulta que se estima que si esto sigue así puede haber cambios importantes en la desaparición de muchos cultivos, de muchas tierras agrícolas que van a verse muy afectados porque el equilibrio ecológico sí puede ser susceptible de cambios drásticos por un cambio de temperatura de 2 o 3 grados. Va a haber muchas especies vegetales que no van a rendir como rinden normalmente si la temperatura del clima se afecta. Lo cual va a hacer que muchas áreas ecuatoriales se creen hambrunas, producto de la falta de producción de alimentos agrícolas. Y eso va a hacer que en el futuro
y esto lo menciona ella en su programa, puede haber un éxodo de gente del sur, de todas esas zonas ecuatoriales, hacia el hemisferio norte, que por cierto es donde vive más gente y es donde están los países más ricos del mundo, están en el hemisferio norte, lo cual va a crear grandes crisis migratorias con una disminución importante en la capacidad de esas sociedades de asimilar esas poblaciones inmigrantes que vienen buscando prosperidad, vienen buscando calidad de vida y vienen huyendo de la hambruna y de la falta de alimento y de muchas tragedias asociadas al cambio climático. Entonces, es un programa interesante que nos debe llamar a la reflexión. Durante un tiempo se habló mucho del impacto del cambio climático. Se hicieron una cantidad de acuerdos internacionales para mitigar la cantidad de quema de combustibles fósiles, que son uno de los principales, aunque no es la única causa por la cual estamos cambiando la atmósfera con cantidades cada vez más preocupantes de CO2, sino que muchas de esas políticas de mitigar el cambio climático producido por la producción de CO2 se han encontrado con una gran resistencia de la industria que produce estos hidrocarburos por hacer que la población tenga una visión distorsionada de esto, no le dé importancia y pareciera pues que estamos llegando a lo que se llama un punto de desequilibrio, a partir del cual es muy probable que ya no podamos de nuevo mantener las economías mundiales como se han mantenido hasta ahora. Sin hablar, pues, por supuesto, de la crisis del aumento del nivel de los océanos y de la posibilidad de que muchos territorios del planeta ya no sean habitables porque el nivel del mar aumente y los cubra parcial o casi totalmente en el caso de algunos países, ¿no? Algunas islas. Bueno, ese es el comentario que quería hacer hoy de la importancia que yo le encuentro a que ustedes incluyan dentro de sus hábitos de teleaudiencia ver estos programas de científicos que han hecho alteración parcial o totalmente de sus empleos, de sus ocupaciones, para dedicarse a la divulgación científica. Ya no solamente lo hacen los periodistas, sino lo hacen directamente científicos, que tomando en cuenta la facilidad con la cual, porque en el pasado un científico como Carl Sagan, que para mí es una de las figuras más notables en la divulgación científica, ciertamente fue el que me motivó a mí y a muchas otras personas del mundo de la ciencia a aprender a hablar en público y a tratar de comunicar efectivamente y a usar medios audiovisuales y a tratar de hacer que la gente entienda que la ciencia es buena, que la ciencia se equivoca pero corrige, que la ciencia no es dogmática, que no es una religión, que es un método, que en el mundo científico hay enormes cantidades de talentos, todos abocados a la búsqueda de respuestas y de soluciones que estén basadas en hechos, en datos y no en conjeturas necesariamente. Y esto es importante. Entonces, Carl Sagan, bueno, en su momento con la serie Cosmos, la cual también los invito a aquellos que no sepan nada del Cosmos, es porque no han visto un episodio de la serie Cosmos que produjo Carl Sagan para PBS aquí en los Estados Unidos. Una serie magnífica. De hecho, yo creo que todo lo que yo sé del cosmos, de la astrofísica, lo he aprendido viendo los programas de Carl Sagan, que en paz descanse, y más recientemente de uno de sus mejores discípulos y que lleva ahorita la bandera de la comunicación en astrofísica, que es este famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson, también otra de las personas que tiene programas excelentes, que los pueden ver todos aquí en YouTube. Todos estos enlaces los voy a poner en la descripción de este video para que ustedes, si no han conocido a estos personajes, los conozcan. Y más ahora que hay la posibilidad de ver esas traducciones simultáneas del inglés al español. Entonces, les comento entonces que esta doctora Sabine se está volviendo cada vez mejor explicando cosas complejas. Sus programas son entretenidos.
Y como siempre, pues, las personas que nos sometemos a, a la crítica pública, evidentemente, hay gente que les parece bien lo que hacemos, hay gente que no les parece bien que hacemos, pero lo hacemos porque nos gusta hacerlo. A mí me gusta comunicar. Más recientemente lo estoy haciendo mientras hago ejercicio. Algunos de ustedes pensarán que esto no es un método muy, como diríamos, apropiado que un científico ande en una bicicleta hablando de ciencia. De repente me vería mejor poniéndome una bata blanca en una imagen de un laboratorio, etc. Pero con esto lo que hago con cada episodio es resaltar la importancia de moverse, de activarse, de hacer ejercicio. Y como yo pienso que a ustedes no les importa realmente dónde estoy yo, ni qué estoy haciendo, sino qué estoy diciendo, entonces yo confío en la buena disposición que ustedes tengan de seguir viendo mis programas, estos y muchos otros que voy a hacer al respecto. Al principio les dije que tenía buenas noticias, pero tenía más ganas de hablar de esta situación del cambio climático. Pero la buena noticia es que me contactó YouTube después de muchos años. Después de muchos años me han aceptado en el programa de socios de YouTube. O sea que presumiblemente ahora voy a empezar a recibir algún tipo de compensación económica por los programas que haga donde los anunciantes pongan avisos. Lo cual para mí representa un gran logro porque, como les dije, es un esfuerzo que hago porque me gusta. Nunca lo hice por las ganancias porque nunca he tenido ninguna, nunca he recibido, pero ni un chequecito, pues, ni una nota de agradecimiento de ninguna empresa por los contenidos que tengo. Más de 10 años generando contenidos en diferentes plataformas, pero yo espero que ahora, pues, algunos de esos frutos comiencen a aparecer y ahí es donde necesito un poco la colaboración de ustedes si me están escuchando y les gusta que les traiga estos temas a consideración, que me ayuden a suscribirse, que me ayuden a hacer algunos de estos videos virales para que otros amigos y familiares los conozcan. Y bueno, conozcan a este personaje que ya en el retiro de su vida profesional sigue intentando comunicar lo poco que sabe y comunicarlo en una manera que ustedes puedan entender. Volviendo al caso del cambio climático, muchas de las cosas que se sugiere que hay que hacer, en cierta forma, es ponerle un precio al CO2 que las empresas lanzan a la atmósfera, ¿no? Si las empresas están haciendo dinero contaminando el clima, contaminando la atmósfera, pues que paguen por eso, ¿no? Porque eventualmente vamos a necesitar de alguna u otra manera recursos para que la gente no lo haga. Y hay toda una serie de planes de lo que se llaman créditos para que las empresas concienticen la importancia de no contaminar o por lo menos de contaminar lo menos posible, para que sea económicamente, haya un incentivo por parte de ellos para que no contaminen. Pero lo otro depende también mucho de nosotros, del esfuerzo que hagamos en los países democráticos por elegir políticos que estén conscientes de la importancia que tiene para las próximas generaciones. Y no me estoy refiriendo para las próximas generaciones 200 y 300 años. Estamos hablando de periodos que pueden, entre unos 20 a 30 años, complicarle la vida a todos aquellos que se encuentren en muchas áreas del planeta. O sea que estamos hablando de que quizás muchos de nuestros nietos van a verse afectados en forma importante y no van a poder disfrutar el planeta como nosotros, o van a vivir una serie de penurias derivadas de un cambio climático desbordado. Y por eso la importancia de ocuparnos de eso, por lo menos de enterarnos, de educarnos en ese sentido, para poder tomar mejores decisiones. Y de no caer en el facilismo de decir, no me fastidie, eso no es problema mío, yo no puedo hacer nada al respecto, eso es una farsa, eso es mentira, el cambio climático es un invento de un grupo político para
para acabar con el desarrollo económico. Bueno, se tejen todo tipo de teorías. Lo importante es que usted se eduque y se entere de lo que está pasando para que, bueno, para que asuma su responsabilidad ciudadana a la hora de tomar decisiones y de tomar en cuenta eso, que se está jugando la supervivencia del planeta, de la especie humana, en el mejor de los casos, del estilo de vida que tenemos, de la calidad del aire, de la disponibilidad de alimentos, y en el peor de los casos, bueno, la misma supervivencia del Homo sapiens en este planeta, ¿no? Si hacemos el planeta inhóspito, pues vamos a tener entonces la situación donde muchas personas van a, a perecer de hambre o de enfermedades, de una cantidad de cosas que tienen que ver con un alto costo de la vida y con una escasez de recursos para vivir una vida sana y productiva. Entonces, bueno, suscríbase a este canal, active las notificaciones, déjeme saber sus comentarios. Si estoy escogiendo bien los temas que yo pienso que pueden ser de gran importancia. El clima tiene un impacto enorme en todo, en lo que comemos, en lo que disfrutamos, en la calidad de vida que tenemos, en el sitio que escogemos para vivir, todo. Así es que si los científicos climatólogos, se llaman así porque le han dedicado años de su vida a estudiar los patrones climáticos y los datos adquiridos por diferentes formas, directas e indirectas, y ellos están preocupados y nos los están haciendo saber, yo creo que es justo y necesario que nosotros también contribuyamos escuchándolos, sopesando las opiniones de la mayoría. Siempre va a haber en ciencia disidentes, siempre va a haber discrepancias, porque los datos son uno solo, pero la interpretación de los datos a veces se presta a múltiples interpretaciones, como todos ustedes se podrán imaginar. Pero cuando la mayoría del consenso de expertos está de acuerdo en algo, eso también debe tener peso. O sea, si yo voy y me tienen que decidir si me van a operar o no, y la mayoría de los doctores que me han visto piensan que me debo operar, pero hay dos que piensan que no me debo operar, no es muy inteligente para mí guiarme por los que me dicen lo que yo quiero escuchar o son los que están en minoría a la hora de opinar. Muchas veces se dice que la mayoría no tiene la razón, pero eso estadísticamente no tiene sentido. La gran mayoría de los valores reales de algo se concentran alrededor de una media y por lo tanto van a ser los valores que más se repiten. Si yo me peso todos los días para ver qué peso tengo y siempre peso 100 kilos, la gran mayoría de las veces que me peso está alrededor de 100 kilos, pero un día me peso y tengo 72 kilos, yo no puedo decir que yo creo que tengo 72 kilos, porque a pesar de que la mayoría de las veces que me he pesado 100, ahora resulta que un día pesé 72 y yo ahora le estoy dando un enorme peso al valor menos frecuente. Entonces, así funciona la ciencia y yo por eso tiendo en las decisiones científicas a inclinarme por la opinión de la mayoría de los expertos. Eso sí, por la mayoría de los expertos, no la mayoría de la gente, porque si ustedes incluyen ahí la gente que no sabe nada de lo que está hablando, pues entonces la situación se vuelve tórpida. Pero si ustedes tienen un grupo de expertos y todos coinciden en que la mejor solución debe ser A, es lo más probable que esa sea la solución. Es lo más probable. Siempre hay situaciones extraordinarias, confusas, complejas, pero en general la opinión de la mayoría, si está basado en datos y no en intereses personales, es usualmente la más aproximada a la realidad. Así es que eso quería hablarles sobre la importancia de estos programas científicos, hechos por científicos, hechos por gente que sabe lo que está diciendo y que han hecho un gran esfuerzo por mejorar sus habilidades de oratoria, sus habilidades descriptivas, porque no es fácil, realmente no es fácil trasladar al lenguaje común muchas de las cosas que uno aprende en medicina. Esa es quizás una de las críticas más grandes que se le ha hecho
a los médicos toda la vida es, él me explicó, pero no entendí nada de lo que me dijo. Claro, no entendió nada, no porque usted es bruto, no entendió nada porque él usa un lenguaje que no le es familiar. Al no serle familiar el lenguaje, es como si usted le estuviera echando una explicación en chino y usted no supiera chino. Bueno, no va a entender nada, pero no es porque usted es bruto, es porque usted no sabe chino. Entonces, los médicos tienen que, en cierta forma, mejorar sus habilidades para comunicar en forma eficaz informaciones que el paciente tiene que aprender o educarse. De nuevo, todo eso se ha facilitado muchísimo con el Internet, porque en el pasado un médico no tenía otro recurso que sentarse y tardar tiempo explicándole al paciente muchos de los problemas que tiene. Eso parece algo como, bueno, ese es el trabajo de un médico, sí, pero si él tiene que hacer eso 10 veces al día o 20 veces al día, se torna en una pérdida sustancial del médico. El paciente no lo aprecia porque él piensa, bueno, lo hizo conmigo, sí, pero es que él lo que hizo contigo lo tiene que hacer 10 o 15 veces al día con los otros pacientes en casos similares. Hoy por hoy, prácticamente para casi toda la mayoría de los problemas médicos, hay videos y hay sitios excelentes de apoyo de pacientes que narran sus experiencias con un medicamento, lo que se llaman sitios de apoyo. De tal manera que, y esto es una recomendación también a los médicos, que tienen pacientes que necesitan alterar sus hábitos de vida o comprender mejor lo que tienen, que a lo mejor no vale la pena perder tiempo agarrando un papelito y dibujándole un diagramita al paciente de lo que tiene, sino es preferible que ustedes hagan una preselección de videos sí, de videos, casi todas las universidades tienen videos, las clínicas tienen videos excelentes con apoyo audiovisual. Hagan una suerte de playlist, de lista de recomendación, y cuando el paciente lo vean y le expliquen más o menos en forma breve lo que tienen, le digan, si ustedes quieren información adicional y quieren entender mejor esto de lo que yo se lo puedo explicar, yo les recomiendo que usted vea estos y estos y estos videos. Ahí está todo, ahí están los diagramas, ahí están las animaciones, y esos videos van a explicarle a usted mejor que yo la lesión que tiene en la columna, la operación que le vamos a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, ese es en el lado de la recomendación para los médicos. Para los pacientes lo mismo. Muchos pacientes ya están haciendo eso incluso antes de ir a la consulta. Ustedes les dicen, yo voy a consultar porque me van a hacer una resonancia magnética. Y la gente va y se mete y busca resonancia magnética en YouTube y inmediatamente hacen una exploración de qué es la resonancia magnética, cómo se hace, cuánto dura, quién la hace, qué equipo se usa, cuánto tiempo pasa uno adentro, todo eso. Entonces, estamos en una época gloriosa en términos de información porque tenemos mucha información. Pero también estamos en una época preocupante porque mucha de esa información ha sido tergiversada, ha sido contaminada por intereses peligrosos, lo cual hace que usted tenga que escoger muy bien qué ve y qué escucha. No vaya a ser que usted termine más confundido que antes o esté siendo manipulado por entidades que no tienen sus intereses como una prioridad. Ese es mi comentario de hoy. Muchas gracias de nuevo. Gracias a YouTube por haberme aceptado en el programa de Partners. Ahora soy un partner de YouTube. Tengo entendido también hoy que me han autorizado para hacer programas en vivo. Así que pronto voy a empezar a hacer mis programas en vivo, cosa de poder interactuar con ustedes, de que ustedes me puedan hacer preguntas, etc. Entonces, a tal fin, me gustaría que ustedes me informaran, ya que ustedes son mis pocos pero asiduos televidentes, me informaran cuál es el horario que ustedes consideran más práctico para yo hacer un programa en vivo semanal donde el doctor Cisneros está en consulta. De nuevo, no van a hacer consultas médicas, van a ser consultas informativas y educativas. O sea que no pienso estar ni diagnosticando, ni indicando o señalando medicamentos, sino simplemente conversando con ustedes, dándole mis impresiones, dándome mis opiniones, y también espero hacer algunas que otras entrevistas a profesionales que saben mucho más que yo de sus campos respectivos
y que estoy seguro pues que van a ser del agrado de ustedes. Voy a empezar a entrevistar colegas y personalidades que yo piense que van a contribuir a que ustedes tengan un mejor conocimiento de la ciencia, de la salud, de la medicina y de la tecnología. El otro día me preguntaron que por qué yo hacía diferencia entre la medicina y la salud. Bueno, porque la salud es algo más complejo que la medicina. La salud es un conjunto de técnicas, de estrategias, de recursos para mantenerlo a uno sano. La medicina es un conjunto de recursos para restaurar la salud, a veces para prevenirla también, para prevenir la enfermedad. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer por la salud que no son médicas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más importantes para la salud es lo que estoy haciendo ahorita, la actividad física. Y eso no es medicina, eso es simplemente deporte, actividad física, recreación, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de la diferencia entre una cosa y otra. Y en el pasado la tecnología no tenía mucha influencia en la medicina. ¿Por qué? Bueno, pues la medicina era bastante rudimentaria, bastante artesanal. Todo lo que un médico necesitaba para hacer un diagnóstico o poner un tratamiento cabía en un maletín, el famoso maletín del doctor. Allí él llevaba su tensiómetro, su estetoscopio, su martillo, su oftalmoscopio. Ahí él llevaba su boleta de recetas y cuidado si a veces llevaba también uno que otro medicamento que lo podía ayudar. Y con eso él hacía lo que podía, contando con su experiencia, con su examen físico, con su interrogatorio. Pero esa medicina no es que se acabó, pero esa medicina se ha mejorado gracias a la tecnología. Entonces hoy tenemos diagnóstico por imágenes, pruebas de laboratorio y una cantidad de electrografías que nos pueden ayudar a hacer mejores diagnósticos. Podemos evaluar el corazón, la actividad cerebral, podemos ver dentro de los órganos con el ultrasonido, podemos hacer una cantidad de cosas. Entonces hoy la salud se ha potenciado gracias a la medicina moderna y a la tecnología, esa combinación de las tres cosas. Y la otra que menciono yo mucho en mis programas es lo que yo llamo genéricamente calidad de vida. Y la calidad de vida, pues, es eso, es la interpretación que usted haga de su vida. Nada gana usted con estar sano si usted no quiere vivir o si usted no está viviendo. Por una u otra razón, no está disfrutando de la salud de la cual dispone. Y pasa con frecuencia. Hay gente tremendamente sana que lleva una vida miserable por una cantidad de factores psicológicos o sociales. A lo mejor tampoco es que hay nada malo con su psicología, pero viven en un clima de miedo, de terror, de persecución, de bullying. O sea que fíjense entonces cómo la salud social también es importante. Usted puede estar con unas muy buenas cifras de tensión, colesterol, etcétera, puede estar bastante equilibrado, pero si usted está en un medio tóxico, si usted está en un país o en una ciudad peligrosa, su salud corre riesgo. Entonces ahí a lo mejor lo que usted necesita hacer es irse a otra parte, hacer una mudanza terapéutica. Eso es algo que se me acaba de ocurrir, una mudanza terapéutica, es decir, irme a otro país o irme a otra ciudad buscando mejorar mi salud. Eso se hacía mucho antes. Antes a veces la gente, sobre todo por el clima, fíjense qué interesante, ahorita que estoy pensando en eso, las afecciones respiratorias muchas veces el doctor le prescribía a la persona mudarse a una ciudad con un aire más seco, con menos humedad o con temperaturas más altas. Le decía, usted tiene que irse de aquí, usted en esta ciudad va a seguir con este problema, váyase para la playa, váyase por una ciudad costera, para que usted vea que usted va a mejorar de esos procesos de asma y esos procesos broncoobstructivos. O sea que fíjense que la mudanza terapéutica no es algo nuevo, ¿no? Y fíjense la importancia del clima. ¿El clima enferma o el clima sana? Eso es importante también. Hay etapas en el cambio climático que deprimen a la gente. Esos días en esos países nórdicos donde los inviernos son muy prolongados o donde hay muchas tragedias por razones del clima, ¿no?
tornados, huracanes, lluvia incesante, contaminación del aire, incendios forestales que producen una saturación del aire con partículas biológicas derivadas de la combustión de los bosques. Todo eso enferma a la gente, ¿no? O sea que con esto quiero terminar una vez más con este programa y darle las gracias a ustedes por la atención. Entonces, tengo que incluir la salud climática dentro de ese concepto holístico de la salud. No puede haber salud si no hay un clima apropiado para vivir. Gracias y hasta el próximo programa.